Bienvenidos al cuarto episodio de Debido Proceso, el podcast organizado y administrado por el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos un tema trascendental, importantísimo, que es tratar de darle a la opinión y a los seguidores de este podcast la base de lo que debe ser o lo que debe entender por la reforma a la justicia. Dos invitadas excepcionales. Primero, la ministra de Justicia y del Derecho, nuestra profesora Ángela María Buitrago, docente aquí de la universidad, quien acaba de asumir sus funciones recientemente, y la doctora Luz Estela Correa también es ministra de Justicia, es magistrada del Consejo de Estado, docente, profesora, investigadora, conferencista y una de las voces más autorizadas en Colombia para hablar del tema de la reforma a la justicia. Muy bienvenidas, doctoras, por aceptar esta invitación. Y empiezo por la señora ministra, preguntarle cuáles son las tres reformas, el trípode de las reformas que el gobierno, en particular su administración, consideran que son estructurales para los estatutos procesales actualmente. Gracias, doctor Ramiro, por la invitación. Creemos que se están madurando tres ideas fundamentales y tres pilares que tienen que ver con reformas necesarias para que la justicia empiece a funcionar de la manera que se aspira y se quiere. El tema ha sido crítico en el tema procesal penal. Creemos que la justicia está colapsada. Hay una serie de decisiones que hay que tomar frente a la reforma a la justicia, pero hay otros aspectos también que se imponen en reforma, dado que tenemos tres pilares también constitucionales que nos obligan. El marco de paz, la reforma constitucional de las últimas épocas y obviamente las inclusiones a través del bloque de convencionalidad que implican pensar en reformas también a lo que se llama justicia familiar, género, y desde ese contexto también toca aspectos fundamentales de muchas de las jurisdicciones que están en el medio. Esos tres pilares se conocen como parte de la propuesta y de la política pública. Se están analizando, elaborando y obviamente se presentarán en su momento correspondiente, pero es importante decir que hay mandatos constitucionales que generan también la necesidad de proponer política pública en otros aspectos. Y se lo quiero mencionar porque es un tema bien importante, el tema de la conciliación, que ya hay una ley del 2022 que obliga también a la propuesta de disposiciones para regular este mecanismo y lo que se conoce como mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pero no tiene claro el gobierno ahora la distinción entre reforma a la justicia y reforma judicial, que son dos cosas que realmente tienen escenarios y preocupaciones distintas. Pues yo creo que la reforma a la justicia como marco general tiene que tocar varios aspectos. Cuando usted dice reforma judicial y reforma a la justicia, entiendo yo que se refiere a cada una de las jurisdicciones en términos de jueces. No, reforma judicial es reforma de códigos procesales, algunas leyes, okay. Y reforma a la justicia lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que usted decía, la reforma constitucional encaminada a si se le suprimen o no las facultades electorales a las altas cortes. Sí, creo que en ese tema también es importante pensarlo, desde el punto de vista también incluso de la existencia de la Procuraduría o no. Y desde ese contexto también tenemos que decir que la diferenciación que usted hace es transversal. Es decir, la reforma a la justicia puede tocar muchos de esos aspectos, entendiendo también que hay reformas constitucionales y reformas legales. ¿Y cómo puede una reforma a la justicia, doctora Luz Estela, facilitar los mecanismos alternativos para resolver conflictos? Yo tengo la creencia de que la reforma a la justicia no puede ser un tema aislado de la reforma misma del Estado. Hemos estado acostumbrados a que cualquier reforma a la justicia toca, como usted lo decía ahora, temas como altas cortes, competencias, fueros, y creo que una reforma a la justicia debe en cambio comprender el acceso real a la justicia. Esto es no solamente la posibilidad de poder presentar una demanda, sino tener la posibilidad de que el proceso se tramite de manera célere, llegue a una sentencia que sea eficaz, que se pueda ejecutar. Y ese es el tema donde más rezago tenemos, la falta de credibilidad que hoy tenemos en la justicia
tiene que atacarse de frente a través de una reforma a la justicia que creo yo, en esa distinción que usted acaba de hacer entre reforma a la justicia y reforma judicial, no necesariamente tiene que pasar por la reforma a los códigos. Valga la pena señalar que tenemos códigos nuevos, apenas con 10 o 12 años de vigencia. Son unos códigos que han atacado problemas que antes tenía el sistema de una justicia escrita. Son códigos que apenas están empezando a decantar y que ya han sido modificados mucho, sobre todo como consecuencia de la pandemia, en la cual como consecuencia de la cual hicimos un avance muy, muy importante en la instauración de la virtualidad. Y digo muy importante, pero como en términos teóricos, porque cuando se va a la realidad y a la práctica, uno se encuentra, por ejemplo, la insuficiencia de recursos tecnológicos, la mala aplicación de las tecnologías, y el cuestionamiento es, ¿realmente necesitamos más reformas legales o lo que necesitamos es una actitud de tratar de llevar a la práctica lo que hay? Y tal vez adelante tocaremos el tema, pero a mí me desconcierta el desaprovechamiento de la reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia en temas estructurales como ese, que es donde deberíamos llevar a la práctica las reformas legales que ya existen, no solamente con los nuevos códigos, sino con las modificaciones que vinieron por cuenta de la virtualidad. Mecanismos alternativos, doctor Bejarano. Vuelvo a hablarle de la articulación de todo el Estado en torno a administrar justicia. No es solamente el tema de conciliación, arbitraje, amigable composición, porque el Estado no cumple las sentencias de unificación. Ese es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Cuál es la razón para que a través del ejercicio del derecho de petición, quien pide una pensión no pueda tener derecho a que se le reconozca sin tener que ir a una autoridad judicial? Hay que pensar en ese tipo de mecanismos y en la obligatoriedad real de que las entidades estatales, por ejemplo, hablando de un tema diferente al penal y entonces hablando de contencioso administrativo o incluso de civil y laboral, ¿por qué no establecemos unos mecanismos de cumplimiento efectivo de esas sentencias de unificación? Pero en materia de lo contencioso administrativo, déjeme decirle, doctora, que los ciudadanos vemos con frecuencia que cada vez que hay una reforma en lo contencioso administrativo, en el fondo todas esas reformas se traducen en llevar más personal auxiliar al servicio de los magistrados. Yo entiendo que hoy un magistrado de la sección tercera puede tener cerca de 27 o 30 auxiliares. Eso me parece una cosa exagerada, porque una persona que sea jefe de 27 o 30 no es un patrón sino una empresa. Entonces yo pregunto, la solución de incrementar nuevos despachos judiciales, nuevos mecanismos de jueces auxiliares, ¿es la solución para que la justicia funcione o eso congestiona todavía más la justicia? No es fácil la respuesta, porque, digamos, hablando precisamente del Consejo de Estado, cuando uno tiene 2.000 procesos a despacho necesita mucha ayuda, ¿sí? Y 2.000 procesos para facho. Entonces eso justifica que existan estos grandes equipos que han dado resultados. Hay despachos que han logrado ponerse al día, por lo menos en lo que a decisiones definitivas se refiere. Pero cuando hablamos y bajamos de las altas cortes a los juzgados y hablamos de cuántos jueces se necesitan, siempre hemos encontrado que estamos en un campo meramente especulativo. Leía al profesor Uprimi en alguna columna hace un par de años que decía, ¿y de dónde sacan que la OCDE dice que debe haber 65 jueces por cada 100.000 habitantes? Ese es un dato que no existe, que es real. Sí, recuerdo la columna. Exacto, alguien lo soltó, pero no es real. Y él hacía un análisis sobre Dinamarca, que tiene la mejor justicia del mundo, una de las mejores, y tiene 7 jueces por cada 100.000 habitantes. Y lo que yo creo es que eso no puede ser un parámetro, es que no son lo mismo 100.000 habitantes de Colombia que 100.000 habitantes de Dinamarca. Los conflictos que vive el país, el rezago de la violencia que hemos vivido durante 60 años, todo lo que nosotros tenemos en materia de tierras, tantos conflictos, nuestra misma educación. Por eso les decía que en la reforma a la justicia hay que articularse con la reforma del Estado.
aquello de no respetar los derechos de los demás, sino solamente ejercer los míos propios a costa de los demás. Todo es un tema de educación, es un tema de cultura, es un tema de acompañar a la administración de justicia para no colapsarlo, de no dejar al juez como sucedáneo de la administración. En España acaba de salir un librito que yo leí del doctor Luis Díez sobre el escándalo del daño moral. Y él empieza el libro dando cuenta de una sentencia con base en la cual el Tribunal Supremo de España le impuso una condena por daño moral a unos magistrados de otro tribunal, precisamente porque no le concedieron la razón en el trámite de la defensa de un derecho fundamental. ¿Usted no cree que de pronto a nuestro sistema judicial le está faltando que los jueces sientan más responsabilidades, que estén más expuestos a que no tomen decisiones a la ligera, porque detrás de eso también van las condenas por error judicial? ¿No sería menester hacer una reforma en ese sentido? Yo creo que sí. Nosotros hemos optado por no legislar la cuantificación del daño, la determinación del daño en materia contencioso administrativa y de responsabilidad del Estado, donde apenas tenemos la reforma constitucional del año 91. Y creo que sí debe intentarse una regulación en materia de la responsabilidad que podría corresponder a los jueces. Pero, doctor Bejarano, yo que fui juez de toda la vida, siempre... Procuradora judicial, sí señor, hasta la sección tercera, cierto, un par de años, pero yo como que siempre he enarbolado la bandera de defensa de los jueces, porque yo creo en los jueces, sí, yo creo que los jueces son unos de los funcionarios más sacrificados del país, realmente trabajan mucho, realmente entregan mucho, pero tal vez ha habido algunas reformas que han desarticulado el despacho judicial, ¿sí? Es como si el juez estuviera en un sitio profiriendo decisiones y al otro lado esa parte administrativa de apoyo, de soporte, me refiero a secretarías, me refiero a centros de servicios, que hoy ya ni siquiera atienden público, porque hoy todo se consulta virtualmente y uno se pregunta como, ¿qué hacen? ¿Por qué no cumplen las órdenes de los jueces? ¿Por qué no pasan oportunamente a despacho? ¿Por qué se dicta un auto admisorio de la demanda que se notifica 6 meses después, cuando los trámites de notificación se han facilitado considerablemente? Entonces, tal vez, más que la responsabilidad del juez por la decisión final en la que dice el derecho, hay unos temas que afectan más al usuario de la administración de justicia. Ayer interveníamos en un foro en la Javeriana sobre el criterio del empresario en relación con la justicia. ¿Cuál es su visión en relación con la justicia? Y el común denominador es la falta de credibilidad por la demora y los costos que tiene para el empresario que un proceso se le demore. Entonces, ese es un tema que hay que revisar mucho más que el gran tema de facultades de altas cortes, de facultades del juez. ¿Qué pasó con la articulación de un despacho entre juez y funcionarios? Yo también tengo fe en los jueces. Le aclaro ese punto, que no se cree la sensación de que yo soy enemigo de los jueces. No, yo tengo mucho respeto por la actividad judicial, vivo de eso y conozco unos sacrificios inmensos. Lo que yo creo es que los jueces en Colombia han venido colapsando. El servicio de administración de justicia le genera desconfianza a la gente. Por ejemplo, usted habla de que los empresarios ayer decían que tienen desconfianza de la administración de justicia. Y los empresarios son los primeros que atentan contra la justicia. Cierto. Son los primeros. Cierto. Entonces no hay coherencia en eso. Pero doctora Ángela María, usted hablaba del colapso de la justicia penal, que fue una idea que le oí hace poco al doctor Diego Corredor, magistrado de la Corte, y yo le confieso que quedé escandalizado. Porque que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sala penal tan respetable como el doctor Diego Corredor, salga y le diga al país que va a colapsar la justicia, esa es una noticia que en cualquier país del mundo habría estremecido la sociedad. ¿Cómo es que vamos a salir de ese enredo? Porque si lo dijo el doctor Corredor, yo le creo. Doctor Ramiro, esta es una realidad que se ve desde hace mucho tiempo en 3 sentidos. 1, la justicia está sobrepasada por la carga laboral. 2, no están funcionando los correctivos que a través de las leyes se han tratado de instaurar.
Y 3, la realidad es que el aparato judicial tiene una sobrecarga que no sabe y no puede manejar. Yo lo dije también en la presentación ante la Fiscalía o para la terna que se presentó ante la Fiscalía, las cifras, a mí no me gustan las cifras, pero las cifras muestran muchas cosas. Las cifras mostraban que hay una carga sobrehumana en la Fiscalía. Cada funcionario tiene entre 1.500 y 1.800 carpetas, o sea, acciones, expedientes que tiene que realizar. Y sobre esa base los jueces ya están en un tema particular de número de procesos muy alto. ¿Y esto qué quiere decir, doctor Ramiro? Que cuando nosotros vemos esto, el tema del colapso es un hecho notorio desde hace muchos años, pero además lo viven repitiendo las cortes, la fiscalía, la rama judicial en toda su extensión. ¿Y la solución? La solución empieza por una sencilla razón. Miren, el tema, y yo lo digo en diferentes áreas, yo creo que aquí se ha crecido el sistema judicial, pero se ha crecido de manera que no tiene tampoco funciones muy claras. Y yo lo digo ¿por qué? Voy a ponerle un ejemplo sencillo. Cuando yo era fiscal delegada ante la Corte, mi despacho tenía un magistrado auxiliar, una asistente y yo. Éramos 3 personas. En el año 2010, 2011, se sube a tener 12 fiscales auxiliares en la Fiscalía y mire el tema de producción. 12 fiscales delegados ante la Corte. No, 12 fiscales auxiliares para un fiscal delegado ante la Corte. Mi despacho solamente tenía un fiscal auxiliar. O sea que esos fiscales multiplicados por 12 son 12 por 12. Correcto. 144. 144 fiscales. ¿Y esto qué quiere decir? También la forma como se reparte la carga. En nuestra época, y lo pongo no porque sea mi época, sino porque tengo el conocimiento directo, teníamos 480 procesos de carga laboral los delegados ante la Corte. Hoy tienen 70 procesos los delegados ante la Corte. La pregunta es por qué esa racionalidad, si subió el número de auxiliares, tendría que haber subido la carga. ¿Pero dónde mandaron la carga? A seccionales y a locales. Los fiscales locales, hoy en día una fiscal me comentó seccional, tiene 9.000 carpetas. Perdón, doctor, por más de que quiera esa fiscal, no tiene posibilidad de generar. ¿Cuál es el problema? El problema creo que es la falta de políticas claras, la modificación de políticas a través de que llegan diferentes cabezas, la no consistencia en una organización de estructura que signifique también que hay planeación, gestión y se conserva. Aquí cada quien llega con muy buenas ideas y yo no discuto las ideas, pero no hay una política continua. Entonces, cuando usted genera una visión de Estado, lo lógico es que usted tenga una estructura, una planeación, una gestión transversal y transeccional, si se puede decir, desde el punto de vista de los años y de las épocas. Aquí vivimos cambiando. La modificación de leyes, doctor Ramiro, es infernal. Nosotros tenemos 64 reformas al Código de Procedimiento Penal, al Código Penal, y tenemos otras tantas en la Constitución, pero también tenemos jurisprudencia que de manera particular está cambiando, incluso las figuras permanentemente. Eso, no estoy diciendo si bueno o malo. Entonces, ¿cuál es la solución? Correcto, sí. Ahí voy. Con esa pregunta, doctor Ramiro, la solución es que se considere una política pública independiente de los gobiernos de cada una de las autoridades. Es decir, se conciba una política pública de Estado. Y la política pública de Estado significa que yo tengo, por ejemplo, jurisdicciones que tienen que garantizar un acceso a la justicia, que tienen que garantizar una serie de derechos y que haya una política única. Mira el problema hoy, y se lo pongo en otro ejemplo. La doctora hablaba en particular de la necesidad de implementar la ley estatutaria de administración de justicia y habla de las bondades del Internet. No tenemos Internet en todo el país. Tenemos un gran problema de conectividad, pero el otro gran problema es la falta de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna institución se comunica con las otras instituciones. Si yo actúo en Catatumbo, en Putumayo, primero no tengo internet, segundo no tengo posibilidad de hacer el expediente digital, tercero no tengo garantía de mantener ese expediente digital, cuarto tengo grandes problemas frente a la realidad colombiana.
Y eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo en la tecnología, pero sí hay que mirar las realidades colombianas. El problema es que Colombia se ha generado una división por territorios y solo pensamos en Bogotá. Ese es el gran problema. La zona territorial en justicia, a pesar de que se ha querido instaurar elementos, realmente está abandonada. Y uno lo ve en todas las áreas. Lo ve en comisarías, lo ve en fiscalía, lo ve en jueces. Incluso el tema de la violencia, doctor Ramiro. Es que nosotros no somos un país en paz. Y esto afecta a la justicia, sí, la claro. amenaza a los jueces, Sí, el claro. riesgo a los jueces, el riesgo a los funcionarios. Hay zonas que se han quedado sin funcionarios porque los amenazaron de muerte y otros porque los mataron. Bueno, pero le voy a preguntar a la doctora Rudestela, que como magistrada del Consejo de Estado tuvo que ver mucho con varias de estas dos cosas que le voy a preguntar. Lo primero es, ahorita ella decía que el tema de la justicia no era quitarle, me pareció entender, ocuparse de las elecciones que hacen las altas cortes, es decir, no sé si ve que ese tema de quitarle las facultades electorales a las altas cortes no es trascendente en el tema de la administración de justicia o no. Y lo segundo, yo creo, es mi opinión personal, que haberle conferido a los magistrados de las altas cortes la facultad de tener la posibilidad de presentar proyectos de ley ha cercenado la independencia del Congreso y del Ejecutivo. Porque esos congresistas que van a aprobar las leyes, todos tienen que ir al Consejo de Estado a rendir cuentas en los procesos de pérdida de investidura, todos tienen que ir a la Corte Suprema de Justicia a las denuncias penales que les meten, y obviamente cuando uno es congresista y ve a un magistrado del Consejo de Estado impulsando una reforma, no hay poder humano que el congresista le diga al magistrado, no, eso no estamos de acuerdo con eso. ¿No hay allí una ruptura de la independencia y autonomía de los poderes? Yo creo que usted dio en el clavo, porque uno siempre, cuando habla de los poderes electorales de las altas cortes, cuando habla de esa confusión de funciones que se dan entre el Congreso de la República y las altas cortes, entonces lo que mira es que pueden postular para procuradores, que pueden hacer lo siguiente, pueden elegir hacer ternas para Corte Constitucional, todas esas funciones electorales que uno tiene, pero realmente eso va mucho más allá, y eso va mucho más allá cuando hay ese traslape, cuando hay ese cruce de funciones entre una institución y otra, y eso es cierto que cuando las altas cortes están detrás de un proyecto de ley con la mejor intención, porque entienden que conocen el código, que se le debe modificar tal aspecto, que se está quedando, pues van al Congreso y el tratamiento es distinto. Definitivamente es un tratamiento de aceptación, de vamos a ver, de sumisión. Magistrados, por lo menos de aceptación, por lo menos de buen trato, por lo menos de vamos a ponerle cuidado mucho a esta propuesta de modificación que ustedes nos están presentando, que se han limitado, doctor Bejarano, a la modificación de códigos en aspectos procedimentales que seguramente el conocimiento que van teniendo del día a día de los procesos y en la los lleva reforma a entender. a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Y en la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Se los llama por lo menos además oficialmente, además se los oye públicamente y se los oye de cara al país sobre cuál es su opinión en relación con el tema, pero sí hay allí un traslape que no es bueno. Eso bien pudiera manejarse de manera distinta. Bueno, y la última pregunta para cada una de ustedes. Señora ministra, usted tiene en su mano el poder de hacer muchas cosas importantes, a pesar de que el gobierno ya se gastó los 2 primeros años. Estos años son difíciles políticamente para conciliar reformas, pero si a usted le dijeran cuál es la reforma por la que usted quiere ser recordada como ministra de Justicia, que usted va a impulsar. Bueno, yo creo que es importantísimo, y ahí lo entiendo como un solo proyecto, el tema de hacer efectiva el sistema de humanización del sistema carcelario a través de una regulación que se está proyectando, y sobre todo el tema a la par de la reforma que podría incidir desde el aspecto penal, porque cárceles y el sistema penal están vinculados, de entender también que el sistema punitivo se ha utilizado de manera exacerbada,
que el sistema penal está considerando situaciones que no debería tener el sistema penal, y desde allí para mí es muy importante entender que el derecho penal, siendo el derecho más duro, tiene que tener una reflexión en torno a si todo, que es lo que está pasando hoy en día, tiene que regularse por vía penal. Ok. Doctora Rudestela, y usted que fue ministra, ahora haciendo el balance retrospectivo, ¿qué frustración le quedó como ministra de que usted hubiera querido hacer, que no hizo y que no se ha hecho? Por la justicia, claro. Implementar los códigos, doctor Bejarano, implementarlos de verdad, implementar los nuevos códigos de procedimiento, tanto el general del proceso como el contencioso administrativo, especialmente en lo que se refiere a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Creo que si eso realmente lo logramos, vamos a tener un gran avance. Soy una admiradora de la inteligencia artificial, pero no para que la inteligencia artificial decida los procesos. Yo espero que no lleguemos a eso. Pero sí creo que hay muchos trámites. Yo siento que el meollo de la demora está en los trámites de la actuación. Los procedimientos, tanto en el Código Contencioso como en el general del proceso, los procedimientos legales ya son muy cortos, ya son muy fáciles de manejar. Sí, ya no son farragosos. Ya no son farragosos, para nada, pero en la práctica son absolutamente farragosos porque los jueces no tienen la disponibilidad para fijar la fecha para audiencias y efectivamente hacer productiva la audiencia, como que se llegue a la audiencia y efectivamente se oiga a todos los declarantes, se oiga a los peritos y esto pueda cerrarse rápidamente. Creo que la inteligencia artificial nos ayudaría mucho, ejemplo, en hacer estadísticas, mandar alertas. Uno a veces tiene la sensación de que el proceso que tiene en alguna parte está olvidado, nadie sabe, nadie se acuerda, no sabe que existe. Eso se podía usar para mandar alertas. En este proceso hace tanto que no se dicta una providencia, está pendiente de dictarse tal cosa, que son trámites elementales, pero la demora está ahí. La demora no está en el trámite establecido legalmente. Mi frustración no haber sido capaz de que esa inteligencia artificial, esas tecnologías de la información y las comunicaciones fueran implementadas correctamente. Y han pasado 12 años y siento que seguimos exactamente en el mismo estado. No hemos progresado lo que se debió haber progresado. Ok, bueno, pues Doctor Ramiro, y una cosa adicional, no olvidar, problema corrupción. Ese es un problema muy grave en este país. Sí, ese es un problema endémico de todo el país, de toda la nación, de la cultura colombiana. Pues muchas gracias a las doctoras Rudestela y Ángela María Buitrago, 12 extraordinarias juristas que han brillado como tales y además en el desempeño de sus cargos públicos. Muchas gracias por haber venido aquí, esto va a ser de mucha importancia. Invitamos a todas las personas que se aproximan a este podcast que se vinculen con nuestra especialización en Derecho Procesal Civil con inscripciones abiertas en Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Villavicencio y Bogotá. Este podcast de debido proceso lo sacamos con la regularidad de cada 15 días. Lo pueden ver en las plataformas de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.